noche oscura. Juan Rada, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Feliz año, ante todo. Igualmente. Ya te echaba yo de menos por aquí, en la sintonía de La Noche Despierta, en la Noche Oscura, este espacio que tenemos para pasar un poquito de, no sé si miedo, pero por lo menos recordar cosas que han sucedido y que nos han puesto los pelos de punta, ¿no? Cuando hemos conocido. Ya te echábamos en falta, Juan. Y a vosotros también. Oye, me alegro. ¿Qué tal está yendo ese libro tan maravilloso y tan bonito de los 60 años del caso, que en algunos hogares sé que ha sido regalo estas Navidades y que se lo está pasando pipa quien lo ha recibido, ¿eh? Estamos los demás esperando, bueno, ya he dicho estamos, o sea que ya la gente sabe que en mi casa ha pasado, que estamos los demás esperando para tener el libro también en nuestras manos con tranquilidad y con pausa. Juan, está yendo bien, ¿no, la cosa? Sí, que es un libro pues realmente interesante pues para la gente mayor, por el tema nostálgico de cómo era la España de hace unas décadas, y también pues para la gente joven pues para saber, no sé, que estos acontecimientos que pasan ahora, de sucesos y tal, también se daban hace unos años, ¿no? O sea que es un poco el ayer y el hoy pues de la crónica negra y también de la sociedad española, ¿no? O sea... Estaba yo el otro día pensando, Juan, ¿qué trabajo estaría haciendo de investigación seguramente el caso si estuviese, digamos, como el periódico que fue en aquel momento, presente en la sociedad con el tema de esos dos niños desaparecidos, ¿no? ¿Cómo se estaría investigando sin ir siempre a rebufo de las pesquisas policiales, entrevistando gente, conociendo? Porque eso al final es lo que hacía este periódico y lo que vemos, por ejemplo, en ese libro. Sí, lo que hubiera hecho pues es trasladar a su equipo de reporteros in situ y buscar pues hacer un trabajo de campo y una investigación de primera mano, ¿no? Pues entrevistando a familiares, a testigos, a gente que estaba por el parque donde desaparecieron los niños, o sea, incluso hacer una investigación paralela de la policía, o sea, no remitirse pues a los comunicados oficiales, a las palabras del abogado y demás, que todo eso, pues quieran o no, pues en fin, todo eso está muy, con mucho cortapisa, está muy condicionada toda esa información, que es lo que está pasando, ¿no? El caso elaboraba siempre su propia información, su propia investigación, tenía sus propias teorías, ¿no? Y en este caso, pues por supuesto que iría pues por delante del resto de los periódicos, pues como pasó siempre, porque era un periodismo de investigación puro y machacón. Un día, semana, un mes, lo que hiciera falta sería un tema. Uh-huh. Bueno, pues Juan, vamos a recordar algunos de esos temas, de esas noticias que en su momento trató el periódico El Caso, semanario El Caso. Vamos a hablar de crímenes relacionados con sectas. Yo recuerdo que en el último programa que tuvimos contigo, bueno, pues mencionamos un crimen que había ocurrido, tenía como protagonistas a dos gallegos y a una prostituta portuguesa. Los dos gallegos además fueron detenidos, se les echó el alto en Navarra. Efectivamente. Y estábamos hablando de dos hermanos que tenían un negocio de cría de caballos y que habían llevado el cuerpo de esta mujer, una compinche, en sus correrías, a una zona apartada y habían disfrazado aquel crimen como un crimen relacionado con sectas satánicas. A raíz de eso, vamos a hablar de lo ocurrido en España con sectas, con crímenes, misterios, desapariciones que han sucedido. ¿Por dónde podemos empezar, Juan? Podemos empezar por un sitio muy cercano ahí, concretamente en la zona vasco-navarra. Acaba de levantarse la noticia hace muy poco. Ha ocurrido en Lesaca, un pueblo ya que está subiendo hacia los Pirineos. Uh-huh. El hecho pasó hace 30 años, pero ha saltado ahora poco. La niña tenía 14 meses cuando murió. Un pacto de silencio ha mantenido durante 3 décadas el crimen. Uno de los testigos de entonces ha decidido contar lo que ocurrió. Un episodio realmente espeluznante, una confabulación de fanatismo y miedo donde una nena, Ainara, se llamaba la niña, fue la víctima. Esta persona, este testigo, ha contado que los padres de la niña pertenecían a una secta que se asentó en un caserío en la zona de Lesaca, en el norte de Navarra. Allí se crió la niña en un ambiente de anulación hasta el día de su muerte. Según el denunciante, los propios padres ofrecieron a la hija en sacrificio a su comunidad, como los adeptos hacen cuando entregan su patrimonio, su voluntad y su dinero. Y el sacrificio se consumó. Ainara fue asesinada
y enterrada cerca de la casona en la que vivía el grupo. A raíz de esta información que ofreció este testigo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona abrió una investigación que está en marcha para intentar aclarar este oscuro episodio. La operación Ainara, que la lleva a cabo la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, intenta poner luz a un delito de asesinato y encubrimiento. Los agentes han buscado y encontrado a casi una docena de supuestos miembros de la secta, que según el informante se disolvió al cabo de unos años. Varias personas han sido imputadas y llamadas a declarar en la provincia de Alicante, concretamente en Elda, también en Gerona, en el pueblo de La Escala, también en Cádiz, en La Rota y hasta en Madrid, en Hoyo de Manzanares, además de llevarse a cabo, lógicamente, muchas gestiones en Navarra. En Gerona viven 3 de los exmiembros de la secta y otros 2 en Madrid. Están muy localizados. Incluso uno de los imputados es médico. La investigación, por supuesto, es secreta por el delicado asunto y el tiempo transcurrido. Claro. ¿Qué pasó con Ainara? Pues cuando la niña desapareció, lógicamente hubo quien preguntó por ella en Lesaca, a los padres, ¿dónde está vuestra nena? Todos los padres dijeron que había muerto, que habían estado en el Reino Unido, donde la pequeña sufrió un ictus del que no se recuperó y decidieron enterrarla allí. Con esta falsa justificación y una auténtica farsa, pues no había partida de función de la niña, no había ni noticias más, simplemente que había desaparecido y ha sido al cabo de 30 años cuando un testigo de lo que pasó allá lo ha contado. Una secta que además, por lo que cuenta este testigo, perteneciente a aquel grupo, una secta que ya desapareció, ya no funcionaría en principio. Claro, al haber ya un seguimiento policial, porque igual no sería el único crimen que habían cometido, estas sectas, pues claro, estas macabras asesinatos y demás lo repiten, pues a lo mejor al tener encima a la policía, pues decidieron disolverse. Porque además era gente muy bien situada, incluso algún médico, o sea que no eran 4 chalaos, en fin, víctimas, o vamos, consumidores de droga y que ya no saben lo que hacen. Era gente que además, bueno, pues en un momento dado, separados de ese grupo, de esa secta, habían realizado su vida, tenían buenas posiciones sociales. Lo que es curioso, Juan, del caso es que en estos 30 años nadie que estuviese conocedor de esta historia hubiese dicho nada. Y es que al final en estos grupos prima el oscurantismo, prima el dominio de un líder o de un grupo que lidera, que subyuga, ¿no?, la voluntad de los componentes y que al final permite, por ejemplo, pues que este crimen, no sé si pueda quedar impune precisamente por ese concepto de la prescripción del delito. Pues sí, pues claro, hace 30 años que sucedió. Entonces, claro, los 20 años prescriben los crímenes, ¿no? Pero todo se está investigando para ver las consecuencias de esa secta, porque puede haber más crímenes ocultos que cometieran, incluso algunos de ellos que no hayan prescrito. Y sobre todo si ha habido niños desaparecidos o lo que sea, pues hombre, que los padres llevarles por lo menos esa luz de esperanza de dónde pueden estar enterrados o qué pasó con esos niños. O sea, porque claro, es lo que dices tú, hay mucho oscurantismo siempre, mucho secretismo en estas sectas, y es muy difícil que salga a la luz nada, salvo en un caso como este, pues que ha habido una especie de delator que se dirigió al juzgado a denunciar el tema. Bueno, pues un caso ocurrido en Lesaca, en ese caserón. En las cercanías de ese caserón se enterró el cuerpo de Ainara, esa chiquilla que, bueno, podría haber funcionado como un sacrificio humano para esa secta, para ese grupo. Tenemos más casos, porque como decíamos, se produjo hace 30 años, se ha conocido recientemente, era lógico empezar por él, por cercanía en el tiempo de haberlo conocido, pero han ocurrido más cosas, Juan. Pues sí, ha habido incluso casos donde, por ejemplo, en un pueblo alicantino, Alfaz del Pi, han pasado un par de casos. El primero no está muy claro, pero como luego hubo un segundo caso de sectas, pues se ha pensado si el primer caso y el segundo podían tener alguna relación con las sectas. El caso de Gloria Martínez Ruiz, que desapareció en plena noche de una clínica situada en un paraje solitario y oscuro, como digo, Alfaz del Pi, sigue envuelto en un halo de misterio. Los responsables del centro médico dicen que la joven se escapó saltando de noche por una tapia. Esta niña tenía 17 años, en fin, algo de anorexia, algo de depresión. Los padres la ingresaron en una clínica por consejo de la doctora que la trataba, y la misma noche que la ingresaron
desapareció. ¿De qué año estamos hablando, Juan, más o menos? Estamos hablando de noviembre de 1992. Noviembre del 92. Del 92. Esta chica desapareció y claro, pero tenía varias dioptrías, se fue sin gafas, se fue en camisón, no se llevó documentación, no se llevó de nada, o sea, es como si hubiese sido absorbida, ¿no? Entonces, dicen que saltó la tapia, se ha hecho investigaciones por todos lados y no se sabe nada. Ha habido juicios, la clínica ha sido condenada, pues fin, por no haber tenido las suficientes medidas de vigilancia, de prudencia en torno a ella y tal, pero no se ha dado por muerta. Es un caso de desaparecida, pero claro, dicen, ¿hasta dónde pudo ir? Porque a esta chica le habían puesto somníferos, le habían dado sedantes, o sea, para que estuviera tranquila y tal, porque era su primera noche, fuera de la casa familiar y demás, en un sitio, pues hombre, siempre una clínica esa de tratamiento para depresiones y tal, y desapareció, y no se sabe más. Pero es que investigando este caso, que yo lo hice para Cuarto Milenio y demás, descubrí que luego, a los 5 años, también en Alfaz del Pi, pasó un tema totalmente satánico. Natalie Castleford era una belga de 37 años, madre de 2 hijos y demás, y un día la llevaron, según los que la conducían allá al hospital, en estado de coma. Estaba muerta por completo. A esta mujer pertenecía a una secta conocida como la Gran Fraternidad Blanca Universal. La Gran Fraternidad Blanca Universal. Está fundada en 1947 por un gurú conocido como Onram Ivanov. Esta secta practica una experiencia conocida como renacimiento. No es reencarnación, es renacimiento. En sí es que te matan en sí para que vuelvas a renacer. ¿Qué hicieron con esta persona, con esta señora belga? Pues le hicieron que realizara un montón de flexiones hasta agotarla. Después la tumbaron en una cama y el marido y 2 miembros de la secta la envolvieron con una manta cubriéndole la cabeza de tal forma que no podía casi ni respirar. Al lado pusieron unos cirios, casi como en el caso que hablábamos de que pasó en Pontevedra, del Monte Avenceña, con aquella chica que mataron a los compinches. Pues allí pusieron unos cirios y luego se echaron encima de ella para que prácticamente perdiera el conocimiento. Durante más de 2 minutos la tuvieron inconsciente, esperando que al reanimarse iniciara una nueva vida. Ya, ellos lo que pretendían era provocar una muerte aparente, una reducción al mínimo de las constantes vitales para someterla a una experiencia de premuerte o similar a la muerte, al modo yógico. Y para ello, claro, la llevan al agotamiento más extremo, la ahogan. Y luego se ponen encima sin poder respirar y es prácticamente que muera, y cuando ya esté al borde de la muerte dicen que vuelve a renacer, pero que es otra persona. Pero claro, se les pasó la mano. Y entonces, claro, cuando ya quisieron que renaciera la nueva persona, estaba muerta. Entonces, en estado cataléptico, la llevaron corriendo al hospital, pensando que si podía salir del coma o así, claro. Los médicos se dieron cuenta de que eso no era una muerte natural, ¿no? Que eso había sido, que la habían provocado, pues estos señores. Fue un caso, y esto fue, pues, a los 5 años de lo anterior. Entonces, como hemos hablado del programa que hicimos de final de año, la zona levantina es donde más sectas hay de España. O sea, Barcelona, bajando por el Levante, Valencia, Alicante y demás, es donde más sectas se concentran. De hecho, Juan, yo no sé si recuerdas que algunas de las primeras pesquisas y de las primeras teorías con las niñas de Alcácer también se hablaba mucho de sectas, ¿verdad? Efectivamente, sí, y más casos que ha habido, porque jóvenes desaparecidos, pero un montón de casos se han dado en Valencia de muchos chicos desaparecidos y no se sabe nada, ¿no? Y claro, incluso pues yo sé, especialistas en los temas y demás, pues piensan que eso, que al haber tanta secta y tal, que no es que sean gente que vive allá, pueden ser gente de Madrid o de otros puntos que luego se concentran de vez en cuando allá, acuden a esa zona pues para sus ritos, ¿no? Hacen sus sacrificios, sus rituales y demás, y luego retornan a sus lugares de origen donde nadie ni sospecha ni supone que puedan pertenecer a estas sectas. Y entonces, claro, en Alfaz del Pi hay mucha casualidad que esto fuera a los 5 años de la niña desaparecida anterior, ¿no? En un pueblo muy pequeño, pero este segundo caso pues fue brutal porque prácticamente la mataron. O sea, fueron a agotarla físicamente, extenuarla, no dejarla respirar, para eso, al borde de la muerte, para que volviera a renacer, porque era la teoría pues que tenía la Gran Fraternidad Blanca Universal. ¿Qué teorías, además, perdona Juan, tan tremendamente falsas, sin ningún tipo de rigor científico, de ningún... Claro, simplemente basadas en una fe, en una fe ciega. De un líder espiritual
incluso más, al renacer incluso les cambiaban el nombre, o sea, era como si muriera y naciera una nueva persona, ¿no? Entonces le cambiaban el nombre, le cambiaban todo, o sea, la familia, todo, o sea, pero es no sé, el seguimiento ideológico y moral y todo detrás del líder de la secta, al cual le siguen a pie juntillas. ¿Cuántos casos no habrá habido de rituales de este tipo que, al contrario de lo que ocurrió aquí, hayan terminado definitivamente? Porque aquí estamos hablando de que esta mujer se queda en coma, son conscientes de que está a punto de morir, pero de que no ha muerto. Pero Juan, esto pueden ser cuestión de segundos, ¿no? Si se te va la mano 5 o 10 segundos más, eso claro, acaba definitivamente. O ha habido también algún caso, como pasó en Barcelona, donde también la llevaron una chica a un ritual, pero jamás se ha sabido de ella. Fue el caso de Aurora Mancebo, que tenía 24 años y había quedado, empezó a salir con un chico al que calificaba de ángel protector, casi un dios envuelto en luces celestiales, que la estaba ayudando. Entonces un día se fue a una cita con él, no se llevó nada, ni documentación ni demás, solamente una Biblia bajo el brazo. Ella, que no era creyente, hizo que sus padres le trajeran una Biblia porque iba a reunirse con esta persona, ¿no? Y jamás se volvió a saber nada de ella. Se localizó el señor que estaba con la chica que le estaba acompañando, los chicos, pero no se supo nada. O sea, a los pocos días ya, pues un señor que estaba paseando al perro, el perro lisqueó por allá y encontró la ropa de la chica ensangrentada. Es más, es ropa que la habían llevado ahí. O sea, ahí no se había producido el crimen, ¿no? Sino que arrojaron la ropa y demás, y no se ha vuelto tampoco a saber nada. O sea, y en fin, yo tengo aquí unas declaraciones del padre, que el hombre que ha luchado mucho por encontrar por lo menos el cadáver de la hija, ¿no? Y decía, solo se llevó los elementos precisos para un sacrificio satánico con orgía sexual incluida que el asaltante tenía en su cabeza. No fue algo fortuito, sino premeditado por alguien de mente muy peligrosa. Entonces se ha investigado en sectas, gente que sabían que, en fin, que esta gente practicaba ciertos ritos y demás, pero no ha habido pruebas suficientes para poder condenar a nadie, ni que los padres puedan tener la tranquilidad de llevar flores pues a la tumba de su hija. Saben que fue un tema de sectas, de satanismo y de sexo. ¿Y cuántos años hace de esta desaparición, Juan? Pues esta desaparición fue, nada, ahora va a ser, 8 años va a ser ahora. Fue en febrero de 2004. Y ha sido un caso muy sonoro, vamos, porque, en fin, hubo manifestaciones de la población en favor, en contra, porque el chico que la acompañaba, el supuesto ángel maravilloso, fue detenido, sometido a careos. Otros le acusaban de que efectivamente de ciertas prácticas muy dudosas, pero faltaron las pruebas suficientes para imputarle y que fuera condenado. O sea que se quedó ahí, en fin, fue un tema de... al que le acusaban, pues en fin, se demostró que era muy dado a rituales esotéricos, con sufrimiento, sacrificios, llevaba estrellas de 5 puntas, que es el elemento clásico del satanismo, utilizaban puertas negras, ceremoniales mefistofélicos, en fin. Y además decían que debían meterse, colocarse un poquito con estupefacientes, sí, para poder contactar con el diablo. O sea, y que era muy dado, pues eso, a la violencia sexual, al dominio, al satanismo, pero no se pudo demostrar que fuera el autor. Su coche estaba limpísimo, o sea, se ve que el profesor lo había limpiado. Pero claro, eso tampoco, como no quedaba ninguna huella ni nada de que hubiera ocurrido algo, pues sigue el misterio de mitad satanismo, mitad sexo, mitad violencia, pero y unos padres desesperados que no encuentran el cadáver de la hija. ¿Cuántos misterios habrán dejado las sectas satánicas, ¿no? ¿Cuántas desapariciones misteriosas han quedado ocultas precisamente porque no había un sospechoso detrás? Y puede haber existido algún grupo de este tipo buscando gente, buscando adeptos. Luego estos son, claro, Juan, estamos hablando de sectas y de crímenes, o de crímenes relacionados con sectas. Pero ¿cuánta gente desaparece de la faz de la tierra sin dejar rastro en su entorno y resulta pues que ha sido captado por una secta, que ha sido abducido de alguna manera, ¿no?, mental por grupos de este tipo y su familia no sabe dónde está? No, por supuesto, hay gente que, efectivamente, vale la palabra abducción, como si fuera también en caso de ovnis, ¿no? O sea, gente que ni se despide de la familia, ni dice dónde va, ni nada. Entonces, como pasó pues con los niños de Dios, con aquellas sectas,
que igual venían a España y se iban con ellos a vivir a Canadá o a Estados Unidos y se les perdía la pista por completo. Decían, desaparecidos, pues sí, desaparecidos, de hecho, sí. Pero claro, no eran ni secuestrados ni demás, porque, hombre, teóricamente habían abandonado a su familia por voluntad propia, ¿no? Pero se han perdido por ahí esos niños y demás, y son, vamos, unos casos pues que nunca se resolverán, porque esta gente no va a volver. Quizá luego por miedo, por la ley del silencio imperante, porque, en fin, las sectas son muy peligrosas con los disidentes. Aquí, afortunadamente, lo que no hemos tenido muchos casos, algunos sí que ha habido, pero de este tipo de inmolaciones conjuntas que a veces nos llegan, por ejemplo, de Estados Unidos, esos grupos que se reúnen en una casa y han decidido poner fin a su vida juntos, o ese líder que les convence para poner fin a su vida y luego, qué casualidad, él resulta que no le tocaba la hora y se fuga con todo el dinero de la secta y este tipo de cosas. Aquí en España no hemos tenido quizá tantos casos, ¿no?, como en otros sitios. Hubo algún amago de esto en Canarias, de alguna secta de estas que estaban, ahora que se habla tanto del final del mundo, ahora que estamos en el 2012, pues de alguna secta que se reunió allá, que, en fin, hablaron de autoinmularse porque iba a llegar el final del mundo y tal, pero, en fin, fueron descubiertos, o quizá no estaban plenamente convencidos, ¿no?, a autoinmularse. Sí. Porque eso son palabras mayores. Sí, eso es cierto. Pero bueno, quedó ahí la cosa. Pero también ha habido ese tipo de situaciones, se han producido en España. Que esto no es de ahora, ¿no? Ya digo que en el caso ya cuando he hecho andar, hace 60 años, pues ya se hablaba, vamos, de sectas y demás. Recuerdo que solíamos enviar todos los años una enviada especial, eso como lo que hablábamos antes del trabajo de campo, a Venecia, que se solía celebrar como un congreso mundial de sectas, de satánicas y tal, en Venecia. Y mandábamos allá a un periodista y tal, en fin, donde, pero claro, la imagen que ellos daban allá aparentemente pues era muy, como que era así como muy constructiva, muy edificante, en fin, ocultaban lo que había por debajo, estas sectas destructivas. Y luego lo que pasa a veces con la terminología, ¿no? ¿Cuántos años se habló de magia negra más que de satanismo, no? Efectivamente, sí, sí. Pero quizás, sobre todo en España, la palabra satán estaba un poco como prohibida, ¿no? Como, en fin. Por eso. Quizás al ser un país total, en fin, el movimiento, el nacionalcatolicismo y demás, pues, hombre, lo de satán lo querían dejar un poco de lado, ¿no? Se hablaba de magia negra, se querían desvirtuar un poco por otros derroteros. No se empleaba el tema de secta, ni de satanismo, o secta luciferinas, o todos estos conceptos ahora que ya están muy delimitados. Pues Juan, lo vamos a dejar aquí, si te parece, en esta noche oscura en la que hemos hablado de crímenes relacionados con sectas y de las sectas, no sin antes proponerte como posible vía de exploración de temas, de historias para contar a nuestros oyentes. Me parece que en la actualidad a veces nos sirve en bandeja algunas ideas. Y bueno, yo quería proponerte, a raíz de lo que ha ocurrido en Navarra esta semana, donde una chica denunció una falsa agresión sexual y imputó a dos hombres, bueno, acusó a dos hombres de haberla cometido. ¿Qué te parece si hablamos de crímenes y de historias que en un momento dado pues fueron atribuidas a una determinada circunstancia, que se dijo, por ejemplo, que había sido un robo cuando realmente no había sido un robo, que se dijo que había pasado algo que realmente no había pasado para encubrir a otra persona? Podría ser quizá, ¿no?, el tema que tratemos dentro de... He hecho muchos simulacros de este tipo pues para desviar la atención y, en fin, o achacar a otra persona el delito que ha cometido uno. Vamos, ha habido gente, pues, inocentes que han sido juzgados y declarados culpables. No, aquí eso ha pasado en todas partes del mundo, ¿no? Eso es. Lo estamos viendo en las películas americanas, o sea, pero, en fin, ha habido casos aquí de que han pagado, como se dice, justos por pecadores, por gente que ha sabido hacerlo muy bien, o sea, dentro de su maldad y de su actividad delictiva. Efectivamente, pues hablaremos de eso, pero que no se piensen nuestros oyentes que vamos a hablar en plan chanza, como se puede hacer, por ejemplo, con el caso aquel de Bartolín. ¿Te acuerdas? Aquel concejal que dijo que le habían secuestrado y demás. No, vamos a hablar de cosas mucho más serias. Será dentro de 15 días, en este caso de 15 noches. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por vuestra atención de siempre. Y como siempre, recordarles a nuestros oyentes que un montón de historias como estas que nos ha contado Juan Rada las podéis encontrar en ese libro precioso, grande, un formato tremendo y con muy buen aspecto, de verdad, que conmemora los 60 años de la fundación del periódico El Caso.